Hola, ¿qué tal amigos? Un enfrentamiento épico el que nuevamente nos ha regalado el match entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro ruso Danil Dubov. Y es que cuando estos dos se enfrentan simplemente sabremos que será un match espectacular. Recordemos que en el primer día de competencia Magnus ganó el primer enfrentamiento, luego al siguiente día Dubov con una remontada increíble venció a Magnus dos veces tan solo en 25 jugadas. Luego se fueron a las partidas de desempate en donde ambos quedaron una por lado, una victoria por lado. Y finalmente todo se decidió en la partida Armagedón, donde el campeón del mundo llevaba piezas blancas y estaba obligado a ganar, mientras que a Dubov con unas tablas le bastaban para pasar a semifinales. Antes de ver esta emocionante partida Armagedón, que fue la que decidió todo, recuerden que pueden suscribirse al canal y activar la campanita. Esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas y obligado a ganar el campeón del mundo, inicia la partida con E4 y con piezas negras, Danil Dubov responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, alfil B5 y G6, una variante de Rosolimo, escoge el campeón del mundo. Enroque, alfil G7, alfil por C6, B por C6, torre E1, caballo H6, E5, caballo F5 y D3. Fíjense que las blancas tienen algo de ventaja de espacio por ese peón de E5, pero las negras siempre van a compensar con su pareja de alfiles. Enroque, caballo BD2, D6, B3, caballo D4, caballo por D4, C por D4, E por D6, E por D6, dama F3, se amenaza el peón de C6, torre E8, torre por E8 jaque, dama por E8, alfil A3 y alfil E6. Fíjense que aparentemente las negras entregan un peón, puesto que las blancas pueden jugar alfil por D6. Pero fíjense que luego de esa jugada, las negras podrían jugar alfil D5 tras dama G3, entonces tal vez dama E2 y las negras tendrían una peligrosa iniciativa. Por eso Magnus decide no capturar aún el peón y juega caballo E4 activando un poco más sus piezas. D5 de Dubov y caballo F6. Gran jugada del campeón del mundo tras la cual simplemente las blancas se van a quedar con un peón de ventaja. Alfil por F6 única, dama por F6, fíjense que el peón de D4 no se puede defender. Dama D8, dama por D4, F6, torre E1, rey F7. Magnus tiene ya realmente ventaja, aunque lo único que le puede dar esperanzas aquí a Dubov es que posiblemente se pueda llegar a uno de esos finales en donde hay alfiles de distinto color que dan muchas posibilidades de tablas. Alfil B2, A6, dama H4, H5, dama F4, G5, dama F3 y alfil G4. Fíjense que Dubov se defiende de la manera más activa, lo que por supuesto le trae más complicaciones a las blancas para poder ganar. Dama E3, dama D6, H3, alfil D7, dama F3, G4, H por G4, H por G4 y dama G3. Fíjense que ahora tras dama por G3 y F por G3, las blancas siguen manteniendo un peón de ventaja, pero este peón está doblado en la columna G. Así que yo diría que en esta posición ya han aumentado las posibilidades de Dubov para lograr obtener esas tablas que tanto anhela y así pasar a la siguiente fase. Torre E8, torre C1, Magnus decide no cambiar las torres ya que el final de alfil es de diferente color, aunque sigue habiendo ventaja para las blancas, realmente debe ser muy difícil de ganar. C5, rey F2 y C4. Vemos como Dubov sigue jugando de la manera más activa. Torre D1, alfil F5, torre D2, torre C8, alfil D4, C por D3, C por D3
y torre C1. Fíjense, las negras colocando las piezas, creando las mayores amenazas. Ahora las negras dominan la octava fila. B4, torre B1, alfil D3, D4. Alfil por D4 y torre por B4. Según el módulo, esta posición ya es de igualdad. Aunque por supuesto hay que tener en cuenta que las blancas siguen teniendo un peón de ventaja y además este peón está libre por la columna D. Rey E3, torre A4, alfil C5, rey E6, A3, rey D5, alfil B4, A5 y alfil E7. Ahora hemos llegado a una posición realmente muy curiosa. Y es que si se dan cuenta, la torre negra de Dubov está completamente atrapada, no puede salir por ningún lado. Pero de manera increíble esto no puede ser aprovechado por las blancas. Parece que las negras se quedaron con torre de menos, pero no hay cómo aprovechar esta situación y Magnus le da algunas vueltas y al final no logra concretar nada con esta torre encerrada. Rey E6, alfil F8, rey D5, torre C2, rey E6, torre C6 jaque, rey F7, alfil C5, alfil E6, torre D6, alfil F5, torre A6, alfil E6 y D4. Finalmente Magnus no consigue la fórmula para poder aprovechar esa torre encerrada y Dubov la puede liberar. Torre C4, rey E4, torre C2, torre por A5, torre E2 jaque, rey D3, torre por G2, alfil D6 y F5. Esta es la jugada que le da el triunfo al campeón del mundo. Y es que en este momento la única posibilidad para seguir aguantando de Dubov era la difícil jugada alfil D5. Realmente una jugada muy difícil de ver, ya que tras torre por D5 las negras tendrían la jugada rey E6 y si rey C4, torre C2 jaque, rey B3 y torre F2. Y la idea es que las blancas, si quieren ganar, tienen que devolver la pieza. Y ahora las negras siempre van a tener la amenaza de torre F3, torre por G3 y el peón de G está bastante adelantado. Realmente difícil de ver esta jugada torre D5 y sobre todo en el apuro de tiempo. Recuerden que en el Armagedón no existe el incremento, así que es muy complicado. Además, las negras tienen un minuto de menos en el reloj. Por eso Dubov juega F5 en este momento y ahora Magnus no va a perdonar. D5, alfil D7, torre A7, rey E8 y A4. Comienza a correr el peligroso peón de A. Torre G1, rey D4, torre E1, A5, torre E4 jaque, rey C5, F4, alfil por F4. Ahora son dos peones de ventaja los que tienen las blancas. Torre A4, torre A8, rey F7 y A6, tras lo cual simplemente Dubov abandona porque es que el peón es imparable. Fíjense que viene A7, se quita la torre, el peón va a coronar y aparte el rey también lo está apoyando. Por otro lado, también las blancas tienen el peón de libre que en cualquier momento puede crear la amenaza de coronar. Bien amigos, con esta partida se definió todo y finalmente el campeón del mundo fue quien logró pasar a la instancia de semifinal donde se enfrentará con el gran maestro francés Maxime Bachir-Lagrave. Realmente que para nada nos decepcionó este match. Un match épico entre estos dos jugadores. Dubov sigue creciendo de una manera impresionante y ha demostrado que es uno de los jugadores que más se le complica al campeón mundial. Si les gustó esta grandiosa partida, recuerden que pueden darle un buen like y compartir con todos sus amigos. Además, por supuesto pueden suscribirse y activar la campanita. Esto es completamente gratis y a mí me ayudarían muchísimo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.